Esta es la segunda parte del trasfondo general de la leyenda de los 5 anillos. Te recomiendo ver antes la primera parte. Y ahora continuemos. Desaparecida la amenaza de los ejércitos de Fu Leng, los habitantes de Rokugan retornaron a la tarea de edificar el imperio. Para empezar, se estableció el año 1 a partir del Día del Trueno. Tras aquel día, la primera medida del emperador Hantei fue ordenar al clan del Cangrejo, que tenía sus territorios al sur, la construcción de una gran muralla entre el imperio y las tierras sombrías. Esta muralla original fue construida por el kami Hida, pero Hantei no había olvidado el daño causado por un enemigo de más allá de las fronteras de Rokugan, por lo que convocó a la kami Shinjo. De entre los dioses, la kami Shinjo era la trotamundos por excelencia, siempre llena de interés y curiosidad por nuevos pueblos y gentes. El emperador le encomendó a ella y a su clan, el del Kirin, la misión de explorar más allá del imperio y ver qué amenazas podrían existir allende sus fronteras. La Kamidoji se mostró muy triste al ver partir a Shinjo, ya que las dos hermanas siempre habían estado muy unidas, y regaló a Shinjo un precioso abanico que ella misma había pintado, de forma que le sirviera de recuerdo. Comenzó así una época llamada como la expansión de la bondad del emperador, que duró 3 siglos. Poco después de la partida de Shinjo, el emperador Hantei abandonó Ningen-do, el reino de los mortales. Algunos afirman que murió por los efectos de una herida ponzoñosa y maldita que había sufrido en la guerra contra Fu Leng, pero la mayoría afirman que simplemente se cansó del mundo mortal y regresó a los cielos en un destello de luz. A Hantei le sucedió como emperador su hijo, Hantei Genji, conocido por todos como el Príncipe Resplandeciente. Como emperador, promovió la construcción de muchos templos y monasterios para que el conocimiento de los 5 elementos y del Tao de Shinsei pudiese propagarse por todo el imperio. Fue durante el reinado de Genji cuando Doji Hatsuo y Soshi Saibankan reformaron y codificaron la ley imperial. Estas leyes habían sido formuladas por el kami Hantei y por ello eran perfectamente justas y sin omisiones. Pero los jueces del imperio, siendo como eran mortales e imperfectos, podían diferir en cuanto a su capacidad para aplicarlas. También crearon a los magistrados Esmeralda, funcionarios con poderes imperiales para investigar crímenes y juzgar a los criminales. Del clan Grulla surgió también un invento, la moneda, pues hasta entonces todo se hacía a base de trueque. Esta moneda sería el koku. En este primer siglo también surgieron las grandes obras escritas de los kami. Akodo escribió Liderazgo, su tratado sobre la guerra. Kakita, esposo de la Kamidoji y primer campeón de Esmeralda, escribió La Espada, que explica sus técnicas de esgrima. Tal vez como respuesta, su rival Mirumoto Hoyatsu escribió Niten, que describe la técnica de 2 espadas que desarrolló junto a su padre adoptivo Mirumoto, el que fue el trueno del clan dragón. El tratado de Isawa, Elementos, también se escribió en esta época. Evidentemente se difundió más que nunca el Tao de Shinsei, y además se cree que en esta época fue escrito el polémico tratado Mentiras. Su autoría se ha puesto en tela de juicio, pero tradicionalmente se le atribuye al kami Bayushi. Entre los siglos II y III fue cuando comenzó a extenderse la ceremonia del té, inventada por la Kamidoji, extremadamente popular en la corte imperial y mucho más importante de lo que los plebeyos piensan. Sus más devotos practicantes son el clan de la Grulla y el clan del dragón, pero poco a poco todos comenzaron a comprender su importancia, incluso los Cangrejo, que durante años la consideraban una pérdida de tiempo. En el año 390 comenzó una nueva era, la llamada Era de la Avaricia. A finales del siglo IV se produjeron conflictos fronterizos entre los clanes de la Grulla y el Cangrejo, lo cual se intensificó cuando la familia Yasuki renunció a su lealtad a los Grulla y juró lealtad al clan Cangrejo. Un decreto imperial podría haber resuelto fácilmente todo el asunto, pero aunque un Hantei se sentaba como siempre en el trono, esta vez no gobernaba realmente el imperio. 3 samuráis, los campeones de los clanes de la Grulla, el Fénix y el Escorpión, deshonraron para siempre sus nombres al conspirar contra el emperador. Se autodenominaron el Gozoku, una organización que controlaría al emperador y por tanto al imperio. Se unieron para secuestrar a su heredero, Hantei Kusada, lo que le obligó a hacerles ciertas concesiones políticas.
Tras la muerte del emperador Hantei Fujiwa, el Gozoku se preparó para poner a Kusada en el trono como su emperador títere. Aunque todos los hijos del emperador Kusada habían sido entregados a los daimyo de los clanes Grulla, Fénix y Escorpión, su hija menor, Yugozohime, había sido criada por el clan del León. En este clan se le enseñó las artes de la guerra y se le inculcó la reverencia por el Bushido y por el honor de sus ancestros imperiales. Cuando Kusada, el emperador títere, falleció, Yugozohime retó a su hermano mayor a un duelo. Lo mató y reclamó el trono para sí, recuperando el control del imperio y acabando con el Gozoku. Y aunque es deshonroso y básicamente un delito decirlo en voz alta, lo cierto es que durante las décadas de gobierno del Gozoku, la capital, Otosanuchi, creció muchísimo en esplendor y tamaño, mucho más que con los anteriores emperadores, exceptuando, claro está, al primer Hantei. Así, en el año 435 terminó la era de la avaricia y comenzó el periodo conocido como el florecimiento del loto. La organización de monjes conocida como la Hermandad de Shinsei había comenzado a hacer grandes avances en curación y medicina. Como resultado, tanto los plebeyos como los nobles aumentaron su apoyo al Tao de Shinsei, lo cual no era incompatible con la veneración a las fortunas, pero cada vez se volvía más importante. Decidida a difundir sus enseñanzas, la hermandad patrocinó festivales en ciudades y pueblos en todo el imperio, con representaciones teatrales de los acontecimientos de la vida de Shinsei. Estas representaciones pronto dieron lugar al teatro Kabuki. Al principio a los samuráis no les interesaba mucho, pues ellos reverenciaban el teatro tradicional Noh, pero poco a poco se fue haciendo más aceptable para los samuráis, aunque los más chapados a la antigua seguían viéndolo como algo de menor nivel. Además de difundir el Tao, los monjes enseñaban la ceremonia del té a cualquiera que quisiera aprender, y las geishas también aprovecharon para incluirlo en sus servicios. Algunos samuráis se mostraron horrorizados ante la idea de que simples mercaderes celebrasen esa sagrada ceremonia. Pero los sacerdotes argumentaban que no hacían daño a nadie y que esto podía ayudarles a purificar sus espíritus de los efectos de tener que comerciar con dinero, algo que se considera sucio en todo Rokugan. Y es que para la cultura rokuganense, los nobles y los samuráis no necesitan manejar dinero directamente, y si lo hacen debe ser de la forma más breve e imprescindible, y sin que se los vea hacerlo si es posible. No es que esté prohibido, pero se considera indecoroso. ¿Por qué? Pues porque el uso frecuente de monedas se relaciona con la casta de los mercaderes, y los mercaderes son la casta más baja e impura que existe en Rokugan, si no contamos a los esclavos y los sirvientes que realizan las tareas más indignas. Los mercaderes están por debajo incluso de los plebeyos comunes, porque ellos no producen nada, no cultivan y no crían, sino que viven a costa de intercambiar los bienes que producen otros. Así que muchos samuráis los consideran unos parásitos, una lacra social que no deja de ser inevitablemente útil e imprescindible para sostener al imperio, por mucho que a los samuráis les repugne reconocerlo. En el siglo V comenzó una era de traiciones y sangre. Primeramente, un grupo de extranjeros llegó a Otosanuchi para entrevistarse con la emperatriz Yugozohime. Esto creó un gran revuelo en la corte imperial. Hasta aquel entonces, los únicos gaijin dentro del imperio habían sido algunas tribus del desierto del oeste y algunas flotas mercantes de los reinos de Marfil y más allá. Los gaijin, es decir, todo aquel que no sea rokuganés, son considerados aún más despreciables que las alimañas, tanto que el hecho de matarlos no se considera asesinato, y el hecho de masacrarlos abiertamente no se considera una guerra. Sin embargo, estos gaijin parecían menos bárbaros de lo habitual. Venían de Pabarre, un misterioso reino situado al otro lado del mar, y esperaban poder establecer relaciones comerciales con el imperio. La emperatriz Yugozohime, infinitamente compasiva, les permitió permanecer en Otosanuchi para que pudieran demostrar si eran capaces de comportarse como seres humanos. Esto creó una considerable inquietud en la capital, tanto que al cabo de 2 años, la emperatriz declaró abruptamente que estaba prohibido comerciar con estos gaijin y que debían marcharse de inmediato. Los gaijin habían invertido tanto en esta empresa que se atrevieron a no aceptar su edicto, y como los bárbaros que todos sospechaban que eran, declararon la guerra al imperio desde el corazón mismo de Otosanuchi. El ataque repentino al palacio imperial fue terrible. Por muy despreciables que fueran, nadie se había planteado que se atrevieran a cometer tal blasfemia, y les tomaron por sorpresa.
pero los rokuganeses lograron derrotar y expulsar a los Gaijin. Esto se conoció como la Batalla del Ciervo Blanco, por los acantilados desde los que los samuráis lanzaron su contraataque. Aquellos pocos Gaijin que lograron huir a sus barcos se enfrentaron en masa a las flotas de los clanes Grulla y Mantis, un clan menor en crecimiento, pero con buena fuerza naval. La propia emperatriz había muerto durante el ataque al palacio, por lo que no solamente fue exterminado hasta el último de los Gaijin, hubiera o no participado en la revuelta, sino que la visión de los extranjeros se hizo infinitamente más oscura por el sacrilegio de haberse atrevido a derramar la sangre de la familia imperial. En adelante, cualquier Gaijin que se encontrara en el imperio sería inmediatamente ejecutado sin miramientos. El trono fue heredado por el primo de Yugo Zohime y después de él por su hijo, Hantei X. En el año 516 hubo otro gran asalto de Onis y monstruos a la muralla. Este asalto duró toda una década, pero finalmente fue repelido con éxito, principalmente con los esfuerzos y sacrificios del clan Cangrejo. Mientras en el norte de Rokugan, la mayoría de la gente ni siquiera sabía lo que había estado pasando en el sur. Pero las desgracias no acabaron ahí. Un malvado practicante de Majo, la prohibida magia de sangre, reunió a un grupo de seguidores y emprendió acciones deshonrosas contra el imperio. El hechicero, conocido como Yu-Chiban, se confabuló con un legendario artesano y este le presentó unas magníficas espadas a los campeones de los clanes Cangrejo, Grulla, León y Escorpión. Poco después, el campeón del clan León lanzó una desastrosa campaña invernal contra el clan del Dragón. El campeón del clan Cangrejo asesinó a sus propios hijos y el campeón del clan de la Grulla confesó un romance ilícito ante toda su corte. Los tres se quitaron la vida con estas espadas malditas que habían corrompido sus mentes y los habían llevado a la perdición. Así, Yu-Shiban y su secta de hechiceros de sangre se libraron de los campeones de tres grandes clanes. La familia y el clan del que provenía Yu-Shiban siguen siendo desconocidos, al menos oficialmente. Y es que en realidad ese que se hacía llamar Yu-Shiban no era otro que Hantei Hama, el hijo menor de Hantei X. Yu-Shiban, o Hama, como había sido conocido en su juventud, es uno de los personajes más interesantes de todo Rokugan. Su historia es bastante larga y compleja, pero como en esta ocasión estamos haciendo un resumen, baste decir que se sentía resentido por haber vivido a la sombra de su hermano mayor. Hama se vio obligado a abdicar de su derecho al trono. Desapareció en las catacumbas de la corte y allí descubrió los escritos de Kuni Nakanu, un shugenya del clan del Cangrejo y el primero en estudiar y dar nombre a la Mancha de las Tierras Sombrías. ¿Qué es la Mancha? Pues básicamente la corrupción que se extiende desde aquellas tierras y que emponzoña, envilece y destruye todo lo bueno que hay en el mundo. Leyendo estos escritos, Hama se corrompió, tomó el nombre de Yu-Chiban, que significa orador de sangre, y comenzó a planear la caída de su hermano, el ahora emperador Hantei X, y lo hizo de no otra forma que alzando un ejército de no muertos para marchar sobre Otosanuchi. Su asedio fue espantosamente eficaz, ya que en aquella época se tenía por costumbre enterrar a los muertos en las afueras de la ciudad. De pronto, siglos y siglos de cadáveres se levantaron de los cementerios para rodear la capital. Así dio comienzo la batalla de las tumbas robadas, en la que las sorprendidas tropas de la capital se enfrentaron de improviso a un ejército de pesadilla que estaba brotando desde debajo de sus pies. Pronto descubrieron que los no muertos eran inmunes a cualquier daño o herida, simplemente se volvían a levantar. Al menos hasta que Akodo Minobe, del clan León, que luchaba a la vanguardia de los guardias imperiales, se dio cuenta de que solo con la decapitación era posible derrotar a un no muerto. Pero ni siquiera esto era suficiente. Yu-Chiban no solo tenía el poder de la magia de sangre y la ventaja estratégica, sino también los números y la sorpresa a su favor. El nuevo imperio estaría gobernado por un hechicero de sangre. No obstante, habrás advertido que antes dije que de los 4 campeones con espadas malditas, solo murieron 3. El cuarto, el campeón del clan del Escorpión, se salvó de ese destino.
posiblemente porque en su clan son expertos en tratar con asuntos impuros, y la maldición de la espada no le hizo tanto efecto. Gracias a esto, el escorpión logró investigar a tiempo la existencia de esta secta, lo que hizo posible que movilizara a todo su clan, a las legiones imperiales y a los ejércitos de otros clanes a tiempo para acudir en ayuda de las tropas de la capital. Tras una larga y durísima batalla, el ejército de no muertos fue derrotado, la capital salvada por los pelos y Yu Qiban capturado y ejecutado. Y, por supuesto, su verdadera identidad como hermano del emperador fue escrupulosamente ocultada como uno de los secretos mejor guardados del imperio. Pero incluso muerto, Yu Qiban podía ser peligroso, de modo que se construyó una tumba fortaleza en un lugar secreto y remoto, y allí fue enterrado con protecciones mágicas para evitar que su espíritu escapase. Esto, paradójicamente, le otorgó la distinción de ser la última persona en ser enterrada en Rokugan, pues a partir de aquel momento, el emperador dictaminó que todos los cadáveres debían incinerarse, en parte para evitar que esto volviera a ocurrir, y en parte porque, según muchos creen, el hechizo de Yu Qiban es irreversible, de modo que cualquier cadáver que no sea incinerado a partir de entonces en Rokugan corre el riesgo de regresar de entre los muertos, por lo que enterrar a alguien se considera un delito extremadamente grave. Así que sí, ni se te ocurra enterrar a tus compañeros caídos en batalla, porque no solamente puede que vuelvan de la tumba para atormentarte, sino que aunque no lo hagan, seguro que alguien te decapita por criminal. Los años de paz posteriores vieron el renacimiento del teatro Noh. Para muchos samuráis, este proporcionaba un vínculo con el pasado glorioso de Rokugan y satisfacía su necesidad de rememorar aquellos días legendarios anteriores a la batalla del Ciervo Blanco y de las tumbas robadas. Poco a poco, el kabuki quedó relegado cada vez más a los plebeyos. En el año 533, el clan del Escorpión lanzó un ataque contra el castillo Ikoma, fortaleza de una de las familias del clan León, pero el ataque fracasó. Y como venganza, el clan del León envió a la familia Matsu, sus mejores guerreros, a asaltar la fortaleza Escorpión de Meijo no Shiro. Tras conquistar la fortaleza, ejecutaron a todos los escorpión que había en ella y la rebautizaron como Kenson no Gaka, que se traduce como lección de humildad. El final del siglo fue testigo de la coronación, reinado y muerte de Hantei XVI, el único emperador en ser destituido del trono de Crisantemo. Aunque los primeros años de su gobierno fueron prometedores, aquel emperador, ahora recordado como el Crisantemo de Acero, otro de los personajes más interesantes de Rokugan, se sumió en una violencia alimentada por la paranoia. Veía traidores en todas partes y ejecutó a miles de samuráis por crímenes inexistentes. Las súplicas de sus cortesanos para que mostrara misericordia se vieron satisfechas con aún más derramamientos de sangre. Hasta que finalmente, después de que Hantei XVI ordenase que su propia madre fuese estrangulada hasta la muerte delante de la corte imperial, su hijo lideró a la Guardia Imperial en una rebelión contra él. Que esta revuelta tuviese éxito es una clara indicación de que Amaterasu le había dado su favor. Pero aún así, lo que había hecho era sacrilegio. Así que después de haberse alzado contra su padre, el hijo de Hantei XVI se afeitó la cabeza y se unió a la hermandad de Shinsei para enclaustrarse para siempre como monje, mientras que todos los guardias imperiales implicados en el acto cometieron seppuku. De este modo fue que su hermano menor es el que se convirtió en Hantei XVII, y su largo y pacífico reinado es señal de que el linaje Hantei todavía ostenta el mandato del cielo. Tras varios siglos de tranquilidad desde las tierras sombrías, la mayoría de los habitantes de Rokugan prácticamente se olvidaron del peligro que representaba, como si fuera un mito antiguo. Durante el siglo VIII, sin embargo, la vileza de las tierras sombrías invadió el imperio en 2 ocasiones. Durante lo que más tarde se conocería como la Batalla del Puente de las Mareas, un ataque de grandes dimensiones de las tierras sombrías distrajo a las fuerzas principales del clan Cangrejo, mientras que una segunda fuerza, liderada por el Oni Kinjiro, atacó la atalaya cerca de la bahía del Pez Terremoto. Los defensores de la atalaya estuvieron a punto de verse desbordados,
hasta que aparecieron refuerzos de la familia Daidoji del clan Gruya. Estos cargaron a través de la bahía durante la marea baja y lograron atraer a los ejércitos de las tierras sombrías de vuelta a la bahía, donde la marea ascendente los arrastró. Ningún Gruya sobrevivió a esta batalla, pero los cangrejos supervivientes empezaron a referirse a los Daidoji como los Gruya de Hierro, un apodo que eventualmente se propagó por el resto del imperio. Con el tiempo, resultó evidente que los atacantes de la batalla del Puente de las Mareas no fueron sino un precursor de los peligros que se avecinaban. Al año siguiente llegaron las fuerzas del gran Oni conocido como la Fauce, un gigantesco demonio cuya boca era casi del tamaño de la misma muralla. Invadieron las tierras cangrejo, haciendo retroceder la línea defensiva del clan tan al norte que el Castillo de la Luz del Día, la fortaleza ancestral de la familia Hiruma, fue destruido por completo. En ese año del 716, la muralla original construida por el kami Hida fue destruida por los ejércitos de la Fauce, que siguieron avanzando hasta destruir todas las tierras de los Hiruma, una de las familias más importantes del clan cangrejo. Parecían imparables. Y ahora, sin muralla, todos los demonios y monstruos de las tierras sombrías tenían vía libre para invadir Rokugan. Este sería el fin para todos. La única forma posible de sobrevivir era construir una nueva muralla, pero evidentemente era imposible hacerlo mientras el ejército de la Fauce siguiera avanzando. Fue entonces cuando Kuni Osaku, del clan de la Grulla, la shugenya más poderosa de aquella época, realizó un espectacular conjuro que elevó un infranqueable muro de agua a lo largo de todo el río Seigo, deteniendo a los ejércitos de la Fauce. Cada día que mantenía el muro de agua le costaba a ella un año de vida. Así que los rokuganeses debían construir una muralla aún mayor que la de Hida en poco más de 2 meses. El clan cangrejo gastó todos los favores que se le debían, que no eran pocos, y solicitó ayuda a los otros clanes. Los Kai-U, el mejor clan de arquitectos de todo Rokugan, los mismos que diseñaron la tumba de Ichiban, diseñaron las nuevas defensas y la logística para construirlas. Prácticamente todos los clanes participaron en esto. Cientos de miles de trabajadores levantaron sin descanso el nuevo muro, en la mayor muestra de esfuerzo colectivo humano que el mundo había visto jamás. De hecho, se rumorea que la argamasa de estos muros en gran parte está compuesta por los cadáveres de sus constructores, que se amontonaban unos sobre otros. Tras 73 días, la shugenya Osaku cayó muerta. El río volvió a su cauce y los ejércitos de la Fauce avanzaron ansiosos, solo para darse de bruces con el nuevo muro, más alto y resistente que el anterior. Además, esta vez, el clan cangrejo contaba con la ayuda de todo Rokugan. Los ejércitos demoníacos fueron derrotados y la cabeza de la Fauce fue tomada para ser montada sobre la puerta de la muralla. Desde entonces, el muro se ha seguido ampliando y fortaleciendo. Aunque las tierras Hiruma nunca han podido reconquistarse porque habían quedado corruptas, yermas, malditas y extramuros, y supusieron la primera pérdida de territorio desde la fundación del imperio. Estas incursiones por parte de las tierras sombrías podrían haberse recordado como la mayor desgracia del siglo, si no hubiese sido por los acontecimientos del año 750. En ese año, el espíritu de Yuchiban escapó de su tumba y poseyó el cuerpo de un campeón de los Hida. Yuchiban reunió un ejército de practicantes de Majo y reanimó un gran número de cadáveres, tras lo que atacó nuevamente el imperio. Los ejércitos de los grandes clanes lograron frenar el avance del ejército de Yuchiban en la batalla del río Durmiente, pero sus fuerzas estaban siendo divididas y aplastadas por las de los portavoces de la sangre. En esta ocasión fue el clan del Fénix quien salvó la situación, utilizando sus magias más poderosas para diezmar al enemigo aun a costa de sus propias vidas. Cuando los ejércitos malditos cayeron, la batalla singular contra Yuchiban resucitado duró 7 largos días, hasta que finalmente Togashi Yamatsu, shugenya del clan del dragón,
atrapó al espíritu de Yushiban en su propio cuerpo durante el tiempo suficiente como para que pudieran sellar a ambos de vuelta en su tumba. Tras la victoria, los magistrados Esmeralda descubrieron que en los años transcurridos desde la primera derrota de Yushiban, muchos aldeanos de la zona habían desobedecido el edicto imperial que prohibía enterrar cadáveres intactos. Como al situar sus tradiciones por encima de la voluntad del emperador pusieron en peligro al imperio, estos individuos y sus familias enteras fueron ejecutados y sus aldeas arrasadas. Finalmente, llegó el momento pronosticado desde hacía 8 siglos, el regreso del clan del Kirin. El regreso a Rokugan del muy cambiado clan del Kirin marcó el comienzo de una época de gran agitación en el Imperio Esmeralda. Por primera vez desde su fundación, los grandes clanes estuvieron a punto de entablar una auténtica guerra abierta entre ellos. Y es que en el año 815, los hijos de Shinjo regresaron de forma espectacular de sus siglos de peregrinaje. Como consecuencia de un cúmulo de circunstancias, habían terminado su peregrinaje en la frontera norte de las Tierras Sombrías, y en su urgencia por abandonar aquel páramo manchado, ignoraron la diplomacia y simplemente utilizaron su poderosa caballería para atravesar las líneas defensivas de los cangrejos en un intento desesperado por salir de las Tierras Sombrías. El imperio se vio sumido en el caos, ya que en un primer momento nadie fue capaz de reconocer a los Kirin como el clan de Shinjo. A lo largo de sus viajes habían cambiado el nombre de su clan por el del unicornio, y habían adoptado ropas y costumbres extrañas. Su lengua también se había degradado, alejándose del rokuganés clásico. Aunque es cierto que sus caballos eran una maravilla, grandes, bien formados y veloces. Y aquí hay que hacer un paréntesis de comedia involuntaria, porque esta era la primera vez que en Rokugan se veían caballos de verdad. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿qué montaban los jinetes hasta entonces? Pues montaban ponis. No ponis exactamente, el caballo rokuganés es algo así como a medio camino entre un pony y un caballo, pero sí, suena un poco ridículo, pero es así. Los caballos como tal no aparecieron hasta el regreso del clan del unicornio. Cuando los ejércitos escorpión les atacaron, la caballería unicornio empleó tácticas nunca antes vistas en el imperio y aniquiló a sus oponentes. Mientras las hordas unicornio se iban abriendo paso lentamente por las montañas del espinazo del mundo, el clan del león movilizó sus ejércitos. Pero cuando las nieves invernales frenaron el inminente choque de ejércitos, los representantes unicornio pudieron ponerse en contacto con el clan de la grulla y les presentaron uno de los tesoros que llevaban consigo, un antiguo abanico que afirmaban que había pertenecido a Shinjo. Los Grulla confirmaron que en efecto era el abanico de la Kami Doji y que por tanto los extranjeros eran en realidad el clan de Shinjo. Te preguntarás por qué habían llegado tan lejos con su incursión los unicornio. ¿Por qué no habían parlamentado antes? Pues en parte por el trauma de los rokuganeses con los gaijin. Recuerda que gaijin que veas, gaijin que debe ser ejecutado inmediatamente. Y en parte porque aparecieron asaltando el muro de las Tierras Sombrías, que era su única vía de escape de aquel infierno. Pero claro, desde el punto de vista de los rokuganeses, estas gentes eran gaijins de las Tierras Sombrías, es decir, lo peor de lo peor imaginable. Así que nadie estaba dispuesto a parlamentar y les hicieron la guerra total. Hasta que por fin las nieves obligaron a todo el mundo a detenerse y pudieron hablar con los Grulla. El emperador reconoció que, en efecto, eran los descendientes de la Kami Shinjo, detuvo las hostilidades y otorgó al clan del unicornio las antiguas tierras Kirin para que se estableciesen. Esto creó una cierta animadversión por parte del clan del león, ya que durante los últimos siglos ellos habían estado cuidando esas tierras, y perderlas representaba una considerable reducción de su territorio. Pero como los león son los samuráis más obsesionados con el bushido, obedecieron la orden del emperador y permitieron que los unicornios se trasladasen a ellas, no sin haber nacido desde entonces una gran rivalidad entre ambos clanes. Bueno, y también con los cangrejo, y con casi todos en general. Y es que a pesar del testimonio de los Grulla, al principio muchos de los habitantes de Rokugan consideraban a los unicornios como poco más que un gaijin. No eran gaijin por decreto imperial, pero tampoco es que fueran rokuganeses del todo a sus ojos. Tenían nombres extraños, degustaban comidas con un sabor desagradable, tenían modales groseros, aún más que los cangrejo.
y vestían ropas chillonas. Y lo que era aún peor, durante sus viajes habían reclutado a una nueva familia, los Moto, parientes de las tribus Ujik de los desiertos occidentales. Muchos miembros de la corte sugirieron que la familia Moto debía ser expulsada de Rokugan, pero el campeón del clan del unicornio apeló al emperador. Los ancestros de la familia Moto habían sido adoptados en el clan del unicornio por orden de la propia Shinjo, o al menos eso decía el campeón unicornio, lo que los convertía en rokuganeses de facto. El emperador se mostró de acuerdo con esto, ya que no se podía negar la autoridad de un kami, y por lo tanto permitió quedarse a los Moto. Los Grulla emprendieron la tarea de volver más civilizados a los unicornios, con resultados dispares. Los hijos de Shinjo acogieron con entusiasmo el teatro, la ceremonia del té, las enseñanzas del Tao y la cocina rokuganesa. Sin embargo, se negaron a renunciar a sus nombres extranjeros, a su estilo de vestir o a su costumbre de saludarse dando la mano en lugar de una reverencia. Para algunos, hoy en día visitar las tierras unicornio es lo más parecido a viajar a una tierra extranjera. Sea como fuera, este clan trajo muchas ventajas, como los caballos más rápidos y poderosos nunca vistos en Rokugan, los cuales son extremadamente codiciados, pero el clan solamente se desprende de caballos castrados, lo que garantiza que nadie pueda criarlos salvo ellos. Además, sus viajes les proporcionaron contacto con países de fuera del imperio, que utilizaron para establecer rutas comerciales rentables. No pasó así mucho tiempo antes de que a través de este clan comenzase a llegar al imperio marfil, opio y otros elementos exóticos. El opio era usado por los unicornio como analgésico, pero los demás rokuganeses empezaron a utilizarlo como entretenimiento, lo que hacía que los samuráis perdieran el tiempo en los fumaderos de opio, que cada vez fueran menos marciales y más desobedientes. Por ello, el clan del escorpión convenció al emperador para que solamente ellos pudiesen cultivar opio desde entonces, y así poder controlarlo mejor, arrebatándoles este lujo a los unicornio. Durante los 10 años posteriores, la ciudad de las mentiras, la sede favorita de los escorpión, cuadruplicó su tamaño, ya que el comercio de opio atrajo un torrente interminable de mercaderes y dinero a la ciudad. Otra cosa muy significativa que trajeron los unicornios fue la práctica del Meishodo, una especie de magia basada en los nombres, que permite a los Shugenja unicornio atar espíritus a talismanes. Aunque para muchos Shugenja y sacerdotes esto es una práctica gaijin blasfema. A partir del siglo X, todo volvió a relajarse por fin. Se vio la mayor expansión de las zonas urbanas desde los albores del imperio. Muchos aldeanos comenzaron a circular más libremente y a mudarse a las ciudades. Para algunos samuráis tradicionalistas, esto era una ofensa contra el orden celestial. Los samuráis del clan León, por ejemplo, se opusieron con vehemencia a esto, castigando duramente a los campesinos que intentaban abandonar sus aldeas en busca de una nueva vida en la ciudad. Finalmente, en esta época, un gran monje del santuario de los 7 truenos, llamado Yuzue, creía que la conversación entre Shinsei y Hantei había iniciado una era de la virtud celestial, que duró 800 años, uno por cada uno de los kami, y que el 9º siglo dio comienzo a la era de la decadencia de la virtud, inspirada por Fuleng y marcada por la corrupción. Así se creó la secta de la Tierra Perfecta, basándose en la creencia de que Shinsei regresaría para devolver la virtud a Rokugan. Esta secta cree que aquellos que les sigan pueden unirse a Shinsei en la Tierra Perfecta tras su muerte, en lugar de enfrentarse al juicio del inframundo o al renacimiento de acuerdo con su karma. Para muchos sacerdotes, estas creencias son heréticas y desafían al Tao y al orden celestial, pero la secta ganó mucha popularidad entre los plebeyos, ya que ofrecía una liberación y una alternativa más sencilla y esperanzadora tras la muerte. Muchos creían que la era de la decadencia de la virtud era una referencia a la corrupción de la casta samurái. Esto llevó a muchos samuráis a condenar aún más a la secta, tanto que, por ejemplo, esta acabó siendo prohibida en muchos lugares, por ejemplo, en todas las tierras del clan Fénix, llevando a muchos de sus creyentes a buscar refugio en las montañas del clan Dragón, mucho más transigentes con cualquier forma de alcanzar la sabiduría. Y así transcurrieron los 1000 primeros años del Imperio Esmeralda en resumen. Su historia no termina ahí, por supuesto.
Acontecimientos bastante increíbles aún estarían por suceder en el futuro, pero de momento es suficiente para tener una base sobre la que hablar de la historia de cada uno de los clanes. Si eso te interesa, por favor, házmelo saber, porque estas narraciones son bastante más difíciles que hacer que las de Vampiro la Mascarada. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.